Bueno, Andrés, otra de sus facetas ha sido el activismo político y ambiental. Sí, señor. Cuéntenos un poco y sobre todo a nuestros oyentes, qué se considera o cuál es la definición de un activista ambiental y cómo diferenciar al activista ambiental del líder ambiental. Buena pregunta. Bueno, lo que yo veo, porque también estoy un poco nuevo, debo decirlo en este tema, es que el activismo ambiental es simplemente la acción espontánea de quienes nos encontramos con proyectos que van a tener un impacto ambiental, que tienen afectaciones directas, que no cumplen algo muy importante en el tema ambiental, que es el principio de precaución. eh, si el principio de no hacer daño, digamos, si no se tiene la certeza de que un proyecto no va a tener impactos negativos, y pues simplemente nos paramos por nuestras convicciones y decimos, oye, un momento, aquí nos están haciendo las cosas bien, nos organizamos, empezamos a hablar del tema, a escribir, a difundir la información, y nos convertimos en un grupo de interés el cual tiene que ser consultado sobre ese tema. Eso es básicamente el activismo. Ahora, el liderazgo ambiental ya es, pues, tiene que ver, porque en el activismo se encuentran muchísimos líderes ambientales, pero diría que la diferencia radica en el tiempo, ¿no? Los líderes ambientales por lo general son personas que viven en estas comunidades, vienen del entorno agrícola o de las costas, en este caso, que es el que conozco, de Gorgona, y han estado allí toda su vida defendiendo los recursos naturales, y se convierten por esa defensa en líderes naturales de sus comunidades, eh, y ese mismo liderazgo los lleva a estudiar, a ser, digamos, promovidos, a viajar, a contactarse, a tener unas redes muy grandes, internacionales, sobre todo porque si hay un tema que esté conectado hoy en día es el activismo ambiental internacional. Entonces, diría que la diferencia entre un activista puro y un líder ambiental es de tiempo y de raíz, ¿no? Esa sería como la diferencia que noto entre ambas cosas. Interesante. Y también de pronto en espacio, ¿no? El líder ambiental está más o conoce más cuáles son realmente los desafíos de su territorio y lucha por la conversación, la conservación de su territorio, mientras que el activista puede estar más, digamos que, o trabaja más en un cambio más a nivel internacional, está más relacionado o lucha con todos estos temas de la crisis climática, etcétera. Muy interesante. Y hay dos temas que se me ocurren al oírlo, y es que, al igual que en la sostenibilidad, también en el activismo, sobre todo en el activismo, no mucho en el liderazgo, pero en los dos definiciones se encuentra con el oportunismo ambiental, ¿no? Que es convertir las causas ambientales en una oportunidad para hacer electorerismo, para conseguir votos, sí, y no en verdad no, digamos, no luchar por una convicción ambiental, sino con intereses personales o electorales, que eso se ve mucho, ese oportunismo, tanto en líderes como activistas. Y también, hay que decirlo, Colombia lastimosamente sigue siendo uno de los lugares más peligrosos para ejercer cualquiera de las dos. Pero quienes ven más los efectos de los problemas de seguridad en el país son los líderes ambientales, los que están en la zona, los que enfrentan a diario las problemáticas. Ellos lastimosamente siguen cayendo entre los líderes sociales, que llaman en genérico, yo diría que la mayoría son ambientales. Entonces eso es algo que hay que remarcar y hacer ese llamado a las autoridades, porque no puede ser que uno en Colombia ponga su vida en peligro por defender al ambiente. Sí, totalmente. En este momento hay una causa que lo moviliza y es la suspensión de la construcción de una base militar de los Estados Unidos en la isla Gorgona. Cuéntenos sobre este tema, qué están pretendiendo hacer en Gorgona y cuál es su lucha. Bueno, el tema es una instalación militar, técnicamente una subestación de la Armada. Ahí tenemos ese debate con el capitán Bermúdez de la Armada, porque ellos dicen, no, pero es que ustedes están desinformando porque no es una base. Bueno, si no es una base en términos técnicos, pero la gente en las comunidades, y allá en la costa dicen, no, no queremos esa base.
Entonces, pues nosotros no lo hemos abandonado, pero hay que precisar que se trata de una subestación de guardacostas que espera albergar al menos 26, 27 infantes de marina. Para eso lo que pretenden hacer es construir un muelle, una pasarela en forma de H de 163 metros de largo. Eh, También pretenden instalar un tanque de 5.000 litros de gasolina. Hay que decir en términos ambientales que el manejo del combustible en el parque es muy malo. Yo creo que ahí no habría que oponerse a que instalen un tanque para que el manejo sea mejor. Y lo peor de todo, que aquí entra ya el tema de la soberanía nacional, pues quienes tenemos esa perspectiva, es que van a instalar un radar de interdicción puesto allí por los Estados Unidos. Todo el proyecto con los tres componentes que implica, como les digo, también construir unas instalaciones, una cocina, unos comedores, unos alojamientos para oficiales y suboficiales. Todo ese proyecto cuesta 9,2 millones de dólares. De esos, 2,3 van para la compra de embarcaciones. Entonces ahí entran las implicaciones ambientales. Tenemos un parque nacional natural que es el área de protección mayor que existe en nuestra legislación y en el mundo. Y sin embargo pretenden poner un muelle y unas embarcaciones que en el evento de una persecución de interdicción del narcotráfico pueden arrancar a toda y pues ponen en riesgo la vida de las ballenas, los delfines y las tortugas que están en esa zona y cuya principal causa de muerte son las colisiones con embarcaciones humanas, ¿sí? Entonces, eh, tenemos serias dudas de la licencia ambiental que se dio en 2015, porque fue concedida además en 27 días, en un tiempo récord, un 31 de diciembre, con total opacidad. Nos parece que el proyecto se ha tratado de implementar y se está implementando a las patadas, y en las últimas semanas nos hemos enfrentado a una incoherencia o a una falta de transparencia del gobierno en cabeza de la ministra Muhammad, del comandante de la Armada y de la vicepresidenta, porque han salido a decir cosas contrarias diciendo que el proyecto no está suspendido, que el proyecto sí está suspendido. Hoy en día sabemos que no está suspendido, como le han dicho a las comunidades, y al contrario, la institucionalidad sigue reuniéndose para implementarlo, ¿sí? A pesar de todos estos problemas que les digo que tiene. Hicieron una reunión en Guapi, la gente en Guapi hace 2 semanas les dijo no rotundo al proyecto, querían de hecho que se trataran otros temas de plan de desarrollo, etcétera, pero le dijeron no vamos a tratar ningún tema hasta que no se pare el proyecto. La gente ya tiene toda la convicción, el arraigo ancestral y el conocimiento de que, por ejemplo, si usted no hace una consulta previa, no tiene cómo tener una licencia ambiental que sea válida, y allá no ha habido consulta previa. Entonces nosotros sabemos que todos los argumentos que les estoy contando nos asisten y son más que suficientes y meritorios para que ese proyecto se cancele de forma definitiva, y eso es lo que estamos luchando, esa es nuestra lucha en la actualidad. Perfecto, muy interesante. Quisiéramos de pronto que nos contara de manera un poco más concreta cuáles serían los efectos ambientales. Digamos que ya nos ha hablado un poco del riesgo que existe de colisión de ballenas con las naves que utiliza la Armada, pero en temas, digamos que expandiéndonos un poco más, ¿qué otro tipo de efectos podrían llegar a existir en caso de que se termine construyendo esta base militar? Bueno, para ese tema de los impactos ambientales ha sido muy clave, debo decirlo. Yo hago parte del comité Salvemos a Gorgona, que es un comité amplio que involucra, por ejemplo, buzos, operadores turísticos, pescadores artesanales, y tenemos unas personas muy valiosas que son, pues todas son muy valiosas, pero en el tema de impactos nos han ilustrado mucho, que son las biólogas del colectivo Unidos por Gorgona. Ese colectivo está desde 2015, desde cuando se concedió la licencia, luchando en contra del proyecto. Han reunido más de 80.000 firmas en contra y ellos nos han prohibido con todos los estudios y los impactos. Para contarle, tiene múltiples impactos ambientales, pero le voy a mencionar solo unos para no aburrirlos. El primero, Gorgona, como ustedes saben, era una prisión, ¿no? Y el 70% del bosque de la isla se taló, y solo la parte de arriba, el Cerro Trinidad, el punto más alto donde hoy en día ya existe una torre de metal, es un bosque primario. ¿Qué quiere decir un bosque primario? Un bosque que es original de la isla, ¿sí? De miles de años.
ese bosque ya está siendo afectado porque resulta que, aunque parezca mentira, para el funcionamiento del radar tuvo que ampliarse un pequeño sendero que había, entonces ya lo ampliaron, ahí ya implica una tala, digamos, eh, si tuvieron que quitar los árboles para ampliar, quitaron unos árboles para ampliar, una vegetación, no, para ser más precisos, una pérdida de vegetación ya ha implicado la ampliación de ese sendero. Ese sendero va a tener tránsito diario de unos marines que van a tener que llevar unos 15 litros de combustible que requiere el radar para funcionar. Entonces, imagínense lo complicado, transportar combustible de 2 kilómetros, esperar que no se riegue. También tenemos el tema de los murciélagos. El bosque primario tiene unas mariposas que son, ustedes saben que Gorgona tiene especies endémicas en el mundo, ¿no? No existen en ninguna otra parte del mundo como el lagarto azul, por ejemplo. Ya hay una pérdida de vegetación en la ampliación del sendero. No hay estudios que comprueben que el radar de Estados Unidos, porque es pagado directamente con dinero del Departamento de Estado, ese radar no hay estudios de que no va a afectar a los murciélagos, a las mariposas y a las aves migratorias que pasan por ese punto, ¿sí? Esos estudios no están, no es cierto, digamos que la Armada ha dicho que sí, pero no es cierto porque de hecho el radar es nuevo, es un tipo de radar nuevo. Entonces no se tienen los estudios. Y los estudios que existen, que nos han mostrado las biólogas, por ejemplo, hubo una audiencia pública en la que todo esto salió a la luz. Los estudios que nos han mostrado las biólogas es que sí hay unos impactos. Entonces cuando muestran los mapas de calor, etcétera, y de actividad alrededor del radar, se ve que disminuye. Entonces sí hay unos impactos ambientales ahí muy complicados. También está el tema de los corales. Mucha gente no sabe, pero Gorgona, ustedes si han ido al Pacífico, todos los que han ido al Pacífico recordarán que es un mar muy turbio y oscuro. Pero Gorgona tiene de los pocos lugares que el mar es más bien prístino y tiene unos corales que son considerados de los más desarrollados del Pacífico, al menos de este lado del mundo, porque bueno, al otro lado pues está Australia, etcétera, pero de este lado del mundo, en el subcontinente y en el continente entero, es uno de los corales más desarrollados. Ustedes saben que los corales son básicamente puntos de mega biodiversidad y que sirven como anidadero, si se puede usar el término, como lugar donde los peces se reproducen. Y entonces en últimas llega a tener que ver con la seguridad alimentaria, imagínense, porque allí Claro. se reproducen peces que al final consumimos en Bogotá y que son muchas veces la única proteína que se consume en muchos lugares de la costa pacífica. Entonces, tiene toda serie de implicaciones con los pescadores también en los temas socioambientales. Allí hay unos acuerdos de pesca, hay un vínculo ancestral de los pescadores. Ellos tienen miedo de que en el momento en el que eso esté lleno de personal militar, pues no van a poder, digamos, terminar sus faenas en la isla porque ellos tienen una casa ya y se pueden quedar a pesar de que es un parque, por el vínculo que les cuento ancestral y histórico que tienen. Entonces, pues tiene toda serie de impactos y el gobierno, a pesar de que se llama de la potencia mundial de la vida y no sé qué, lo que está haciendo es, por ejemplo, el presidente de la República no ha dicho ni una sola palabra al respecto, ni una sola palabra en público al respecto, y lo que ha dejado es que la ministra y la vicepresidenta, digamos, frenten, por decirlo de alguna forma, a todos los que nos oponemos, pero él no ha dicho nada, y lo que creemos para, digamos, tristeza de Colombia es que están con el proyecto y creen que tiene que implementarse a como de lugar porque el oro ya aquí, por decirlo de alguna forma, pesa más. Sí, sí. Muy interesante, Andrés, sobre todo, bueno, lo que nos cuenta de los efectos ambientales y es importante que nuestros oyentes, digamos que a través de este programa de radio, comprendan la importancia de la conservación de otros ecosistemas, así esos ecosistemas se encuentren a kilómetros de distancia, porque digamos que en temas ambientales, estos ecosistemas están conectados y están conectados también con nuestra calidad de vida, por decirlo así. Si no conservamos los corales de la isla Gorgona, pues nos vamos a ver afectados en cuanto a nuestra seguridad alimentaria, porque no vamos a conseguir, o estas especies de peces se van a extinguir y no vamos a poder
digamos que, seguir basando nuestra dieta en este tipo Exacto, de especies. Ya así es. pasando al tema político y específicamente al acuerdo de Escazú, usted nos ha dicho que el proceso de licenciamiento ambiental ha sido irregular, etcétera, y sabemos que después de la ratificación por parte del gobierno colombiano del acuerdo de Escazú, el acuerdo de Escazú permite o garantiza la implementación de los derechos de acceso a la información ambiental Sí. y la participación pública en los procesos de tomas de decisiones que pueden ser, en este caso, en la isla Gorgona. ¿De qué manera, teniendo ahora y habiéndose ratificado el acuerdo de Escazú, de qué manera se podría utilizar este instrumento, este tratado, para los efectos de la lucha que usted está teniendo en el caso Gorgona, de la isla Gorgona? Bueno, pues yo le cuento a Pablo que de las pocas cosas que a la ministra, por decirlo de alguna forma, le dolió o que respondió directamente en la audiencia, fue la de mi compañero del comité que se llama Andrés Pachón, que es abogado. Y él le dijo, ministra, pues cuando estaban en campaña y cuando eran activistas, sí la veíamos con el cartelito de aprueben Escazú y ahora que están en el gobierno, ahí ya no. Ujú. Entonces ella sí respondió y dijo, no, nosotros no es una cuestión de activismo, sino que nosotros sí estamos implementando el acuerdo. Ellos dicen que lo están implementando porque subieron toda la información a las páginas web de las instituciones, de la licencia y subieron los estudios y han subido, bueno, han venido subiendo la documentación que, quiere decir, antes no estaba, eso es cierto, han venido subiendo esa información, aunque por ejemplo no se está cumpliendo porque usted va y mira el concepto, ojalá ya lo hayan desencriptado, pero usted cuando estudia la licencia en específico, y ustedes saben que para esa licencia requiere un concepto del Ministerio del Interior, de la división que maneja el tema de consulta previa, ese concepto estaba encriptado, entonces ahí no se está cumpliendo Escazú, porque no hay información plena. Eh, yo creo que también no solo en este tema de Gorgona, este activismo me ha llevado a nuevos proyectos. Ahorita estoy trabajando con el tema de las eólicas en La Guajira y allá también pasa lo mismo, que se utilizan las reuniones y hacen algo que llaman preconsulta y ponen unos firmones, perdónenme el término, pero gente que va, como les dije, que no son activistas, sino muchos que son oportunistas y van a firmar y eso les permite a las instituciones y a los intereses que hay detrás, en el caso de La Guajira, por ejemplo, transnacionales, decir, no, mire, nosotros ya tenemos aprobación de las comunidades, ¿sí? Entonces, Escazú me parece que es muy importante, pero también la institucionalidad busca la forma de esquivarlo y de, digamos, decir que sí cumple cuando en verdad usted va y mira y no están cumpliendo. Entonces, pues el llamado al gobierno es que si de verdad firmaron y si de verdad no era una cuestión oportunista de campaña, pues que de verdad lo implementen y no hagan reuniones para simular consultas que no existen.